Tal, queridas, queridos, vamos a continuar nuestro estudio de la obra completa del doctor Sigmund Freud, en edición o traducciones por Luis López Ballesteros y de Torres. Ajá. Hoy vamos a empezar un texto, digamos, muy importante, muy particular, y he pensado hacerlo de la manera más clara posible. Ajá. Ahorita estoy mostrándoles la primera página del archivo que encontré. Sigmund Freud, obras completas, traducción Luis López Ballesteros y de Torres. Ajá. Ya vamos avanzados en esta lectura. Llegamos a un texto que pienso yo es central para acercarnos al psicoanálisis, aunque por el estudio, la lectura, el compartir toda la obra de Sigmund Freud en ediciones Amor-Ortu, ajá, Amor-Ortu Editores, ajá. Todos estos libros ya los tenemos compartidos. Ya tengo yo una aproximación, un entendimiento, una lectura previa de este texto en otra traducción, ajá. Eh, Hasta donde yo recuerdo, en la traducción Amor-Ortu, solo se llama proyecto de psicología. Es una idea del traductor Luis López Ballesteros y de Torres, en español, el agregar para neurólogo. Ajá. Nota 112. Publicado por primera vez, ya muerto Sigmund Freud. Freud murió en 1939. Bajo el título alemán, no lo voy a pronunciar, discúlpenme. Simplemente se entiende. Proyecto de una psicología. Ajá. El manuscrito de Freud no lleva título alguno, y tanto el título alemán como el castellano han sido puestos respectivamente por los recopiladores y por el traductor. Los traductores ingleses optaron por nombrar este trabajo Project of a Scientific Psychology, proyecto de una psicología científica. Ajá. En sus cartas, se refiere a este manuscrito como los cuadernos, la la psicología para neurólogos o las letras griegas. Ajá. No me acuerdo. Y aquí hay algo muy curioso, queridas, queridos. Se los muestro en pantalla, ¿no? Estas letras son letras griegas. Ajá. No, no creo que haya una traducción, que esto realmente signifique algo. Podemos verlo en Google, que de hecho, para aproximarnos a este proyecto, a este trabajo específico de Sigmund Freud, el día de hoy tengo planeada una breve historia de la neurología, ajá, para ustedes. Recordemos, texto escrito 1895, publicado después de la muerte de Freud, que ahorita les voy a referir un pequeño episodio. Vamos a compartir la advertencia, la edición alemana, para luego hacer una breve historia sobre el texto de Freud. Y yo creo que dejaremos ahí por el día de hoy. Tal vez haga una lectura de la primera parte, que como verán es esto. Ajá. Para después, yo creo que ya para el siguiente, entrar a la primera parte o el primer capítulo, la tesis cuántica, la concepción cuántica, perdón, cuantitativa, cuántica. Estoy yo pensando en otras cosas. Dice el texto, el siguiente manuscrito data, es decir, fue escrito de otoño de 1895. Su primera y su segunda parte fueron comenzadas ya en el tren, mientras Freud regresaba de un encuentro con Wilhelm Fliess, un gran amigo de Sigmund Freud. Carta del 23 de septiembre de 1895. Y una parte de estas páginas está escrita con lápiz. Fueron concluidas el 25 de septiembre de 1895. Le costó 2 días. Ajá.
Véase la fecha que encabeza la parte 2, ya llegaremos a ella. La tercera parte fue comenzada el 5 de octubre de 1895 y el día 8 del mismo mes, octubre, Freud remitió a Fries las tres partes juntas, es decir, yo y mi amigo, recordemos, en aquellos tiempos no había internet. Si yo quería hacerle llegar un papel, un estudio, algo que yo hice a un amigo, se lo puedo enviar por correo o se lo puedo llevar yo mismo. Y fue lo que, al parecer, bueno, Freud parece que se lo envió por correo. Ajá. Una cuarta parte debía referirse a la psicología de la represión, considerada por Freud como la clave de todo el enigma. No fue a todas luces concluida nunca, al menos no para Fliss, porque, queridas, queridos, he aquí una parte fundamental del psicoanálisis. Y la represión no como un evento que ocurre de afuera hacia adentro del individuo, no como un intento de coartar nuestra libertad, sino es más bien un acto del sujeto para el sujeto mismo. Ajá. Un empeño, un intento de control sobre la energía propia. Y hablo de energía en un sentido biológico, pero también hablamos ya en un sentido un poquito más procesado, más evolucionado. El deseo deviene pensamiento. El pensamiento también influye en las fantasías. Ajá. Fantasías, deseos, pensamientos. Todo esto a partir de la relación del sujeto con su propio cuerpo. Ajá. No olviden esto. La represión es un evento fundamental en la estructura psíquica porque nos permite estructurar una identidad y componer o descomponer, como ustedes gusten entenderlo, nuestra propia sexualidad. Ajá. Ahorita vamos a continuar. En el curso de la elaboración de este problema se intensificaron en Freud las reservas, las dudas, contra la utilidad del enfoque intentado en el proyecto, dudas que comenzaron a surgir poco después de terminar esta labor, iniciada con tan febril, es decir, con un interés tan elevado. Excitado estaba Freud por la investigación que llevó a cabo. Ya el 29 de noviembre de 1895, esto lo podemos conocer debido a la carta número 36 que compartió Freud con Wilhelm Fliess, Freud se muestra muy escéptico. Palabras de Freud, ya no acierto a comprender mi propio estado de ánimo cuando me hallaba dedicado a incubar la psicología. Incubar. Eh, me suena a mí como un estado de preparación, ajá, como un estado de las gallinas hacia sus huevitos. Ajá. Por supuesto, no me dedico a eso, yo no soy agricultor, no conozco más que los animales superficialmente, pero se trata de un acto de cuidado, un acto de que busca crear, que busca procurar algo, cuidado. Ajá. En la carta número 39, el 1 de enero de 1896, intenta una revisión de sus hipótesis sobre las interrelaciones de los tres tipos de neuronas. Ahorita hablamos de eso. ¿Qué es una neurona? Ahorita lo vemos. Aclarando en particular la posición de las neuronas perceptivas. Más de un año después de haber escrito el proyecto de psicología, el texto que vamos a empezar hoy, su concepción había evolucionado a punto tal que pudo esbozar como eh, estructurar básicamente un modelo del aparato psíquico. Con estructurar básicamente es como poner la estructura más elemental. Ajá. Más o menos en el mismo sentido que se haya representado en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, lo que ya gente que ha tenido, digamos, algún conocimiento o contacto con el psicoanálisis, conocemos como el diagrama del peine. Ajá. Vamos a suponer que en mis dedos sea el diagrama del peine. Ajá. Así está en la interpretación de los sueños. Es literalmente digamos, un círculo, la parte baja de un círculo con muchas líneas en medio. Ajá. Por eso, digamos, este diagrama es como muy popular, es como muy conocido o lo podemos ubicar bien. De todos modos, en la descripción de este video van a encontrar la primera lectura que ya hicimos del proyecto de psicología, una lectura que yo hice de una forma un tanto inocente,
Era la primera vez que lo leía completo. Lo había leído, digamos, como por partes. Y en aquellos tiempos yo no sabía compartir la pantalla, como lo estoy haciendo ahorita en este momento. Ajá. Entonces, de hecho, es algo que también voy a hacer al final de este video, comparar las dos presentaciones. No la voy a leer la otra, ya la leí, por eso se las dejo en la descripción. Además, les voy a incluir toda la interpretación de los sueños y específicamente el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, donde está el diagrama del pain. Ajá. También dice o nos recomienda acercarnos a la cuarta número 52. Repito, carta 52 del 6 de diciembre de 1896. No recuerdo, ahorita se han mencionado algunas cartas, la 36, la 39 y la 52. Por supuesto, las cartas entre Freud y Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess son muchísimas, ajá, pero al menos en este primer volumen de Ediciones Amor Rortu, solo hay algunas. Déjenme ver, es más, como lo tengo aquí, vamos a ver. Eh, un segundito. En este primer volumen de Ediciones Amor Rortu es donde encontramos el proyecto de psicología junto a las cartas de Freud a Fliess, que coincidió con consideró apropiado el compilador de esta obra de Ediciones Amorortu exponer a los estudiosos. ¿Ah? Miren, la carta 52 está en el número uno, se las dejo en la descripción, y las cartas 36, 39, me temo que no aparecen. Va de la carta número 22 a la 46. Entre las cartas 22 y 46 de las ediciones Amor Ortu, hay algunos escritos, pero no aparecen por número. Ajá. Ah, miren, tal vez por fecha, 29 de noviembre. No, no, me temo que no hay. No las hay aquí. Ajá. Entonces, al menos para conocer el contenido de estas dos cartas, habrá que remitirnos a un libro que no tengo, al menos creo que no lo tengo. Tengo un libro de cartas, pero me parece que son principalmente cartas de Freud a quien sería su mujer, ajá, su esposa. Al menos entonces la carta 52 se las dejo en la descripción de este video. La 36 y la 39 será cuestión de investigar. Seguramente las encontraremos en Google, ajá, para conocer más el contenido específico de esas cartas. Ajá. Continuamos ahorita con el texto, ya para entrar al proyecto. Ajá. A partir de esta fecha, se extinguió su interés por el intento de representar el aparato psíquico en términos neurofisiológicos. Ahorita vamos a guardar estas palabritas, neuronas, ajá, neurofisiológico, lo vamos a ver hoy mismo, pero recordemos, el psicoanálisis nace de la medicina. Freud no era psicólogo. Sin embargo, al día de hoy, al año 2025, todo plan de estudios, al menos en América Latina, reconoce la importancia de la producción, de la creación de Sigmund Freud a la contribución, digámoslo así, no solo de la ciencia psicológica, sino de la figura universal del psicólogo. Ajá. Aún así, Freud era un doctor, un especialista en neurología, que hoy vamos a saber qué es. ¿Ah? ¿Qué es la neurología? Dice el texto, años después, Freud aludió al fracaso de sus esfuerzos en este sentido con las siguientes palabras, es decir, yo estoy buscando como doctor explicar la mente a partir de la anatomía, ajá, a partir del cuerpo. Fracasó. Ajá. Dice Freud, la investigación científica ha demostrado irrebatiblemente
que la actividad psíquica mental está vinculada a la función del cerebro más que a la de ningún otro órgano. La comprobación de la desigual importancia que tienen las distintas partes del cerebro y de sus relaciones particulares con determinadas partes del cuerpo y con determinadas actividades psíquicas o mentales nos lleva un paso más adelante, aunque podríamos decir si este paso aunque no podríamos decir si este paso es grande. En otras palabras, así escribía Freud, tenemos la anatomía, entendemos la anatomía, pero lo que entendemos de anatomía no nos dice mucho sobre la mente. Distinguimos determinadas actividades psíquicas, pero no podemos decir hacia dónde vamos como ciencia. Ajá. Continúa Freud, pero los intentos realizados para deducir de estos hechos una localización de los procesos mentales en el cerebro. Ajá. Es decir, todos los intentos de concebir las ideas como almacenadas en las células nerviosas y las excitaciones como siguiendo el curso de fibras nerviosas han fracasado por completo. Ajá. Aquí, queridas, queridos, podríamos nosotros pensar, bueno, esto se escribió más o menos 1897, más o menos, ajá, 1898, hace más de 100 años. Ajá. Seguramente, podríamos pensar, la neurología ha avanzado lo suficiente como para saber en qué parte de mi cerebro están mis pensamientos. Pues no. Ahorita vamos a hablar de eso, queridas, queridos, pero les recomiendo una sola película, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es una película fantástica, fantástica de fantasía. Ajá. Es una fantasía científica, podríamos decir. Les repito, déjenme ver, ¿Un eterno resplandor de una mente sin recuerdos o El eterno resplandor de una mente sin recuerdos? Ajá. Ahorita están viendo todavía la pantalla con Freud. Estoy yo buscando. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, una película del 2004, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Ahorita les regreso. Vamos a llegar a Google porque vamos a saber hoy qué es la neurología. Ajá. Y vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza de esta declaración que están viendo en pantalla. Ajá. Células, fibras nerviosas. Ajá. Continúa el traductor. Las más recientes investigaciones neurofisiológicas ratifican, es decir, comprueban en términos generales esta concepción. Véase al respecto el brillante trabajo sobre los orígenes mentales y físicos de la conducta. Adrian, 1946. Por supuesto, podemos y debemos, de hecho es algo que va a quedar pendiente al menos de este video. Les voy a dar una introducción y de ahí, queridas, queridos, depende de ustedes el grado de conocimiento que quieran adquirir sobre el curso de la neurología. Pero les cito esta película, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, para darnos cuenta de eso. Ajá. Aquí el doctor Freud dice, entendemos la anatomía, pero no entendemos el pensamiento. La anatomía no explica el pensamiento. En el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, les voy a contar un poquito de la historia. Una pareja se separa, ella pide un trabajo a una compañía, que ese es el elemento fantástico de la historia. Esta compañía le pone un casco y se dedica a borrar recuerdos
dañando determinadas células del cerebro, determinadas, de forma tal que al terminar el procedimiento ya no recuerda a la persona a la cual ella o él querían olvidar. Ajá. Ese es, digamos, el elemento fantástico y uno de los límites de la neurología al día de hoy. Ajá. No es una cuestión de que, por ejemplo, destruyendo esta célula nerviosa, me vaya yo a olvidar del trauma que me provocó mi ex. Eso no pasa. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario para hablar un poquito más de neurología en este video. Bajo el manto, dice el texto, de la terminología neurofisiológica, ahorita vamos a ver qué es eso. Empero, el proyecto de psicología, el texto que vamos a empezar hoy, revela un cúmulo, muchas hipótesis psicológicas concretas. Ajá. Es decir, este no es un texto psicoanalítico, pero aquí Freud empieza poco a poco a separarse de la medicina. Poco a poco. Ya dio un paso considerable con los estudios sobre la histeria. Que hasta aquí, queridas, queridos, esto es básicamente los estudios sobre la histeria. Yo como doctor tengo conocimiento, puedo intervenir de manera efectiva, contundente, favorable para mis pacientes en una cuestión física. Tienen lesiones, tienen infecciones, tienen problemas que yo sé combatir, pero la mente es otra cosa. Ajá, dice el texto. Repito, bajo el manto de la terminología neurofisiológica, empero, el proyecto revela un cúmulo de hipótesis psicológicas concretas, de presunciones teóricas generales y de sugerencias diversas. Después de la reestructuración impuesta por la renuncia al enfoque fisiológico del cuerpo, ajá, ahorita vemos que es fisiología, la voy a incluir en el abordaje de hoy. Ya tenemos neurona, neurofisiología, fisiología. Muchas de estas ideas ingresaron en las obras posteriores de Freud y algunas de ellas forman parte del fondo seguro y establecido de hipótesis psicoanalíticas. Otras partes del proyecto de psicología, en cambio, como el desarrollo de la psicología cogitativa, es decir, psicología del pensamiento, en la tercera parte, no hallaron consideración similar en los escritos de Freud. Esto es cierto, queridas, queridos. Básicamente, hay ideas que desde aquí permanecen toda la obra freudiana. Ajá. A pesar de que ciertas nociones aquí expuestas bien podrían adaptarse al sistema de las hipótesis psicoanalíticas. La continuación inmediata del proyecto en los trabajos publicados de Freud debe buscarse en la interpretación de los sueños. Sin embargo, la nueva formulación de la naturaleza del aparato psíquico que se intenta en el capítulo séptimo de dicha obra, que les dejo en la descripción, que por lo menos en un punto, muy por detrás de las hipótesis adelantadas en el proyecto. En efecto, la posición de la función perceptiva no pudo ser totalmente explicada en la obra ulterior, es decir, en la interpretación de los sueños. Ajá. Véase al respecto, adición metapsicológica a la teoría de los sueños de 1915. Ese ya lo tenemos en las ediciones Amorortu, pero no recuerdo exactamente cómo se llama, debe estar en el volumen 14. Eh, Teoría de los sueños, voy a ponerlo así para dejárselos en la descripción. Continuamos. Este problema solo fue resuelto por las hipótesis de Freud sobre la estructura psíquica desarrolladas en el texto El yo y el ello, también en la descripción. Ajá. Dice el texto, el yo y el ello y ulteriormente, es decir, después. Ajá. Ya estamos hablando de una continuación, digamos, a las teorías expuestas ahorita o en el texto que vamos a abordar, básicamente hacia el final de la vida de Freud. Pero es precisamente este desarrollo el que se haya prefigurado en el proyecto, en la hipótesis exhaustivamente fundamentada de una organización yoica.
entre comillas, permanentemente caracterizada. Hipótesis que fructificó en la mente de Freud después de un intervalo de 30 años. Ajá. Esto es algo curioso e importante también. Al final de su vida, les estoy hablando de unos 10, 20 años antes de eh, fallecer, el doctor Freud, no puedo decir que abandone todo lo inconsciente, pero busca determinar el yo. ¿Qué es el yo? En psicoanálisis, considerando justamente su ancla en lo inconsciente. Ajá. Puede ser que lo que les digo no tiene mucho sentido para ustedes. Es, digamos, una investigación hecha por Freud para rastrear el origen de la identidad, la estructura de la identidad, digámoslo así, en el caos que representa lo inconsciente. Ajá. Lo voy a poner así en este momento. Dice el texto. En la época en que redactó su proyecto, el interés de Freud estaba concentrado principalmente en los aspectos neurofisiológicos del problema. Al fracasar las hipótesis que había adoptado al respecto, también abandonó por un tiempo otras reflexiones pertenecientes o pertinentes al mismo problema. Esto bien podría ser particularmente cierto en cuanto a las hipótesis sobre el yo, una estructura, ajá, que Freud plantea, ajá, que en el proyecto se vinculan a un grupo específicamente determinado de neuronas, células nerviosas, células que constituyen nuestro cerebro. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Inmediatamente después de haber redactado el proyecto, el interés de Freud se orientó hacia cuestiones muy distintas. Con su retorno a la labor clínica durante el otoño de 1895, la teoría de las neurosis ocupa el primer plano en sus inquietudes, y su principal descubrimiento de este periodo concierne a la distinción entre las condiciones genéticas de la neurosis obsesiva y de la histeria. Con condiciones genéticas, queridas, queridos, se refiere a qué determina el origen. No es una cuestión de herencia genética. Ajá. No es una cuestión de, ay, porque sus papás eran así, sino, ¿por qué aparece histeria en estos sujetos sin descansar en la herencia biológica? Ajá. Cartas número 34 y siguientes. No sé si las tengo, no sé si... A ver, un segundito. No, no sé si James Strachey, el compilador de Ediciones Amor-Ortu, nos dejó las cartas. No, 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 no. Continuamos. A fin de facilitar al lector la comprensión de los pensamientos expuestos aquí en máxima condensación, hemos antepuesto a la reimpresión del manuscrito un índice temático. Y cuando en el texto se interrumpe la exposición de un tema determinado, hemos indicado en notas al pie el punto en que la misma se reasume, la misma, eh, la exposición, ajá. El traductor al inglés ha insertado algunas aclaraciones más en el texto mismo y ha agregado algunas notas al pie. Estos agregados se hallan debidamente caracterizados. Se comprende que todas las demás notas al pie son de los recopiladores de la edición alemana. Antes de continuar, nota 113, hoy una nota extensa. Miren. En la traducción castellana, todos los agregados, sean de los recopiladores de la versión alemana, principalmente Ernst Kris, del traductor inglés James Strachey o del presente traductor Luis López Ballesteros, han sido simplemente encerrados en corchetes, sin anotación especial, dado que su profusión haría molesta la lectura. Las indicaciones y o nota del traductor solo se emplean en el texto cuando el agregado no es obvio o cuando traduce una interpretación discutible. En cambio, han sido conservados en todas las notas al pie. Sería oportuno anteponer a esta traducción múltiples aclaraciones terminológicas, pero los motivos ya expuestos en el prólogo me inducen a diferir su consideración extensa para un comentario futuro. Además de glosas sucintas que figuran al pie de las respectivas páginas, solo quiero advertir aquí acerca del empleo de tres términos. Cogitativo.
aparece siempre como adjetivo de pensar, o sea, como el relativo a los procesos intelectuales, ideacionales o ideativos, en su más amplio sentido. Vienen del alemán denk, lo estoy latinizando. En el caso de psicología cogitativa, Denkpsychology, el traductor inglés ha puesto psicología de lo intelectual o psicología de los procesos intelectuales. Y en general ha preferido esta versión, lo que a mi juicio equivale a restringir el alcance del término, tal como Freud lo emplea. Catexia. Esto es valioso, queridas, queridos. Su adjetivo catéctico, su verbo catectizar, aparece en la versión como Besetzung. Lo estoy latinizando, así no se lee el alemán, ¿vale? O sea, como equivalente a carga, ocupación. Recuerden esto, catexia, carga, ocupación, que ocupa un lugar, ¿ah? Que tiene un peso, ajá, etcétera. No puedo extenderme aquí sobre la aceptación que para Freud tiene en este manuscrito la palabra aceptación. No puedo extenderme aquí sobre la acepción, ahorita vemos qué es esto, que tiene para Freud en este manuscrito la palabra cantidad. El lector atento advertirá en el contexto por qué habitualmente aparece sin artículo. Cantidad. Ajá. Y esto es cierto también. Ahorita, miren, queridas, queridos, ahorita regresamos al texto principal. Nos habíamos quedado aquí. En la traducción inglesa, los capítulos están numerados para facilitar la referencia de los mismos. Ajá. Pues bien, queridas, queridos, ahorita vamos a hacer una pequeña alteración. Por lo general no hago esto, pero hoy lo considero valioso. Ajá. Vamos a pasar, miren, están viendo ya mi pantalla de Google. Este es la película que les invito a mirar y la historia de cómo esperaríamos que la neurología funcione, cosa que no es así. Ajá. Pero vamos a dedicarnos a esto. Neurología. Ahorita vimos neurociencia, por supuesto. La neurología es la rama de la medicina que se enfoca en el estudio diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan el sistema nervioso. Ajá. Sistema nervioso. El sistema nervioso incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos, siendo importantísimo o importantísimo el sistema nervioso para la coordinación de todas las funciones del cuerpo humano. Ajá. Ahorita les dejo en pantalla esto, no lo quiero leer esto, porque hay algo que quiero mostrarles, imágenes. Ajá. Ahorita esto en pantalla, uno, dos, tres. Ajá. Pueden ustedes buscarlo, pueden ustedes estudiarlo, pero miren. Ajá. Neurología. Están viendo aquí. No creo que esto sea un cerebro real. Me parece muy pequeño. Vean la mano. Ajá. Pero, miren. Ajá. Ahorita quisiera yo pasar de la neurología a la neurona. Ajá. Miren. Una neurona es una célula fundamental del sistema nervioso, responsable de recibir, procesar y transmitir información a través de señales eléctricas y químicas. Su función principal es la comunicación entre diferentes partes del organismo, permitiendo funciones como el movimiento, el pensamiento, el habla, la percepción sensorial. Ajá. Es decir,
gracias a las neuronas, y esto lo podemos saber por la neurología, somos capaces de movernos, pensar, hablar, percibir el mundo que nos rodea. Ajá. Hay otra palabrita que había notado que es importante ahorita conocer. Fisiología. ¿Qué es la fisiología? Ciencia que estudia el funcionamiento normal de los seres vivos, incluyendo en el cuerpo humano, sus órganos, sistemas y funciones. Fíjense, entonces tenemos cuerpos, cuerpos, digámoslo así, que tienen cierta estructura, estructura que resulta funcional. Ajá. Las células nerviosas son distintas a las células de otras partes del cuerpo. Células nerviosas son distintas a células musculares, son distintas a las células de mi piel, son distintas a las células de mi cabello. Ajá. Células. Ajá. Y por supuesto, de acuerdo a su estructura, cada célula cumple funciones específicas reunidas en un cúmulo, digámoslo así, de otras células que forman justamente nuestros órganos. Ajá. La fisiología explora cómo estos componentes interactúan para mantener la vida y la salud. Fisiología. Ajá. Ahora, neurofisiología. Neurofisiología. Ajá. Es la disciplina que estudia la función del sistema nervioso, desde la actividad de las neuronas individuales hasta la integración de la actividad neuronal, es decir, de las neuronas, en sistemas complejos como el cerebro, la médula espinal, ahorita vemos anatomía del sistema nervioso. Se centra la neurofisiología en comprender cómo las células nerviosas generan y transmiten señales eléctricas y químicas para controlar el comportamiento y aquí la cognición, el pensamiento. Comportamiento, conducta y pensar. Ajá. Aquí les dejo más datos sobre neurología en pantalla. No voy a leerlos a detalle porque me parece más importante la anatomía. Ajá. La anatomía del sistema nervioso. Ajá. Miren, yo creo que podemos partir de aquí a acá. Imágenes. Me he equivocado. Pensé que ahí iba a abordar directamente la anatomía del sistema nervioso. Lo vamos a buscar así. Anatomía, sistema nervioso. Ajá. A ver, ¿cuál es el diagrama que más me convence? Miren, este está bello, aunque es un poquito complicado. Por supuesto, esto ya es un tema médico. Ups, comerciales. No, ya no quiero esta pantalla. Permítanme. Este está bello. No sé si, miren, vamos a hacerlo más grande. No alcanzo a ver bien. Estos somos por dentro. Y lo importante, las neuronas se distribuyen en todo el cuerpo. Ajá. Esto ya era conocido por los neurólogos de tiempos de Freud. Ajá. De hecho, les dejaré también en la descripción parte de su biografía. El doctor Freud contribuyó al estudio de la neurología antes de hacer el psicoanálisis. Ajá. Esto él ya lo sabía, al menos lo más elemental, lo más básico, también conforme a su época, 1880, 1890. Ajá. Ya se sabía que había neuronas en todo el cuerpo
Y por supuesto, el cerebro es, digamos, como una de las partes más importantes del sistema nervioso, de forma tal que ahorita vemos esto, ¿no? Sistema nervioso central está formado principalmente por el cerebro y la médula espinal. Ajá. Todo lo que está en medio del cuerpo, de la cabeza hacia abajo. Sistema nervioso central. El resto de las neuronas que se distribuyen en todo el cuerpo son el sistema nervioso periférico. Ajá. Yo creo que con esto podemos continuar. Hay otro eh, aspecto que me gustaría abordar con ustedes, la neurona misma. Ajá. Todo el sistema nervioso está compuesto de neuronas. Ajá. Aquí. Esta es la célula básica del sistema nervioso. Ajá. Cualquiera de estos me gusta. Ajá. Ahorita sabemos, y también se sabía en tiempos de Freud, que las neuronas se estructuran de determinada manera. Ajá. Y por supuesto, algo que ya vimos es que la función de las neuronas es recibir y enviar información. ¿De qué forma? Se propone de forma eléctrica y de forma química. Ajá. Miren, esto está muy bonito. Ajá. Imagínense millones y millones y millones y millones de estas células que forman nuestro cerebro. Cada una, digámoslo así, formando conexiones con muchísimas neuronas que se congregan, que se juntan unas alrededor de la otra. Ajá. Millones. Ahora, estamos viendo aquí eh, parte, digamos, de no solo cómo se conectan las neuronas, sino también cómo se pueden llegar a comunicar, que eso es lo que quiero transmitirles, para continuar con el texto de Freud. Y miren, esta página me gustó. Aquí está. Señales químicas. Neuronas transmiten información por medio de neurotransmisores. Es lo que sabemos ahorita. Ajá. Las neuronas, como tal, no se tocan, hasta donde yo tengo entendido. Ajá. Las neuronas tienen un espacio chiquitito, 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 en el cual liberan químicos para que otra neurona reciba esos químicos y justamente pase así la información. Ujú. Miren, aquí también se habla de señal eléctrica. Terminar de los axones. Los axones son parte de las neuronas. Ajá. Miren, no lo vi ahorita, no me detuve. Dendrita soma axón. Si mal no recuerdo, la dendrita, puede ser que aquí me equivoque, recibe información, procesa información y envía información. Ajá. Y así puede haber neuronas con puras dendritas o puede haber neuronas con una dendrita y cientos de axones. Ajá. Cientos, tal vez miles, no lo sé, no me acuerdo de eso, pero la estructura varía. Ajá. El punto es de que el conjunto de células neuronales nos permite justamente funciones cognitivas, funciones mentales complejas. Ajá. Con esto podemos avanzar, queridas, queridos. Las neuronas se comunican. Ajá. La casi unión de células nerviosas se le llama sinapsis. Ajá. Vamos a ahorita regresar al texto de Freud, ¿vale? Por supuesto, esta ha sido nada más una, un- una introducción a la neurología. Ajá. Con esta introducción a la neurología y con esta introducción al proyecto, vamos a acabar por el día de hoy. Ajá.
Todo esto es lo que Freud tenía como martillado en el cerebro, justamente por su educación universitaria, por su formación como neurólogo antes del psicoanálisis. Ajá. Que fue con el psicoanálisis como Freud hizo historia, como Freud básicamente adquirió la inmortalidad. Ajá. Entonces, ahorita les voy a leer esto, es poquitito, y también quiero mostrárselos en la traducción de Amor Rortu, de James Strachey. Ajá. La finalidad de este proyecto, del trabajo que vamos a empezar hoy y vamos a continuar al menos por un par de meses, es la de estructurar una psicología que sea una ciencia natural, es decir, representar los procesos psíquicos. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Representar los procesos mentales o psíquicos como estados cuantitativamente determinados de partículas materiales especificables. Feo, feo, feo Freud. Esto no me gustó. Dando así a estos procesos un carácter concreto e inequívoco. El proyecto entraña dos ideas cardinales. A ver, antes de continuar, estados que se sienten, que pueden variar en intensidad, estados que podemos decir ligeritos, ligeritos como el aire, o pesadísimos, como un corazón partido. Ajá. Entonces, el proyecto entraña dos ideas cardinales. Número uno, lo que distingue la actividad del reposo debe concebirse como una cantidad sometida a las leyes generales del movimiento, física. Ajá. No estamos hablando de un Freud que se propone bla, 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 magia, psicoanálisis. No, 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 queridas, queridos. Para llegar a donde llegó, para decir lo que dijo, pasó por esto, pasó por la anatomía, pasó por una preparación fortísima de mano de los más grandes neurólogos de su época. Ajá. Y por supuesto, Freud no se quedó atrás. Fue un digno representante de la ciencia de su época. Dice el texto. Como partículas materiales en cuestión deben admitirse las neuronas. Ya sabemos que es una neurona, ¿vale? N y QN, neuronas y cantidad. Actualmente se emprenden muchos intentos de esta especie. Esto realmente no sé a qué se refiere. Vamos a ver. N y QN, neuronas y cantidad. Fíjense aquí. QN. Ajá. Arriba está Q, cantidad. Abajo QN, cantidad. Aquí podría parecer un error de Freud, es más bien un error de los traductores. Miren, nota 114. Y no, tampoco podría decirse un error. Ajá. Es simplemente una interpretación, un abordaje, una dimensión del texto original. Antes de avanzar la historia, la anécdota que les quería contar sobre el proyecto fue una comunicación, digamos, íntima entre dos amigos científicos. El proyecto nunca tuvo la intención de ser un texto publicable. Freud nunca estuvo de acuerdo que se publicara el proyecto. De hecho, en la traducción de James Strachey en ediciones Amor Rortu, nos cuentan cómo, cuando Freud ya estaba viejito, anciano, los discípulos encuentran el proyecto de psicología y Freud, al tenerlo en sus manos, intenta quemarlo. Los discípulos le arrebatan el texto, lo salvan del fuego y lo publican ya después de muerto el maestro. Ajá. Esto al principio cuando lo leí me dolió mucho, porque tengo mucho aprecio por la figura de Freud y me dolía pensar cómo sus discípulos pudieron haber pasado por alto su voluntad frente al texto que estamos por abordar. Sin embargo, con el tiempo he llegado a apreciar el proyecto de psicología y hasta cierto punto no puedo yo justificar eso que considero un maltrato hacia Freud, pero entiendo la intención de los discípulos. Ajá. ¿Y por qué Freud quería quemar el proyecto? Porque formaba parte de las cartas que él compartía con su gran amigo Wilhelm Fliess. Ajá. Imagínense eso,
es como si ustedes en una amistad hacen un descubrimiento que cambia el mundo y a partir de ese descubrimiento continúan su trabajo científico de pensamiento, de elaboración y logran la fama, la inmortalidad literal. Bueno, no física, sino en la historia. Ajá. Pero desde aquellas comunicaciones íntimas con su amigo, su amiga, sus discípulos quieren saberlo todo. Es el precio de la fama, queridas y queridos. Ajá. Dice el texto, nota 114. Las numerosas abreviaturas empleadas por Freud en su manuscrito fueron explicadas al imprimir el mismo. Pero además de las abreviaturas usuales y fácilmente interpretables, el autor empleó también una serie de siglas. Así, N aparece denotando siempre neuronas. Ay, no me acuerdo qué era esto. Eh, ahorita lo vemos. Son letras griegas. Se designan los tres sistemas de neuronas, empleándose a menudo pi, no me acuerdo cuál era, como adjetivo, en cuyo caso aparece también la palabra psíquico. Además, el sistema de neuronas, no me acuerdo si ese es omega, también es designado con frecuencia como sistema de neuronas perceptivas o neuronas W. Ajá. En tales casos, las abreviaturas o los signos usados por el autor han sido agregados entre paréntesis para representar el término cantidad. Freud emplea dos abreviaturas, Q y QN. Hacia el final del manuscrito indica los criterios de su distinción, es decir, esto no es lo mismo. A pesar de que lo acabamos de leer, esta cantidad no es la misma que la otra cantidad. Q se refiere a la cantidad externa y QN a la cantidad psíquica interna. Fíjense, esto es también valioso y lo vimos en la traducción de James Strachey en Amor Roto Editores. Q es la cantidad que yo siento y QN es la cantidad que yo genero. Q viene del mundo, QN viene de mí. Ajá. Yo la creo, yo la genero. Ajá. Y esto es valiosísimo. El mundo nos impacta. Nosotros hacemos algo con ese impacto. Ajá. Continúa el texto. Sin embargo, esta distinción no siempre se conserva consecuentemente en el manuscrito. Y en la carta número 39 del 1 de enero de 1896 es abandonada explícitamente. En el presente texto, ambas abreviaturas Q y QN han sido sustituidas por la palabra cantidad, agregando siempre entre paréntesis las claves de Freud. Cuando no se agregan estas, se entiende que Freud no las empleó, sino que escribió la palabra correspondiente. Sin embargo, el traductor inglés, James Strachey, se inclina a pensar que el empleo de las abreviaturas Q y QN por Freud es susceptible de la siguiente distinción más precisa. Q parece haber sido empleada con carácter general para designar cantidad, incluso la cantidad en el mundo exterior. Y en todos aquellos pasajes en que no se trata particularmente de caracterizarla con mayor precisión. En cuanto a QN, es decir, Q es cantidad, cantidad de energía en el sentido general. Ajá. En cuanto a QN, parece denotar ante todo la cantidad tal como aparece en las neuronas. Así, QN es atribuida al sistema de neuronas perceptuales, ajá, y al sistema de neuronas W. Vamos a decirle P y W, ajá. Tanto al sistema psi, vamos a ponerle que esto sea una psi griega. No me acuerdo. Ahorita lo buscamos, de hecho. El traductor también se aventura a adelantar una explicación del enigmático signo QN. Como se verá más adelante, Freud permitió la chanza de adoptar letra griega omega para sustituir la W, si era una omega entonces, de percepción en alemán. No lo quiero leer, discúlpeme, no tengo esa comprensión del alemán. Ajá. Por tanto, no sería del todo inverosímil que también aprovechara la circunstancia de que eta griega, H, no sea más que una N con una especie de cola.
No se preocupen, queridas, queridos. Es decir, Freud podía haber usado letras griegas, latinas, números, si ustedes quisieran, pero de todos modos quería decir algo que más o menos se logró entender. Ajá, más o menos. Ujú. No hay, digamos, que hacer de esto una religión. Es simplemente, les repito, la comunicación íntima entre dos amigos con intereses en la neurología. Ajá. De tal modo, QN sería un símbolo adecuado para designar las palabras cantidad neuronal. Eso es justamente lo que aborda este James Strachey. Ahorita les voy a mostrar esta parte, pero en la edición Amororto. Ajá. Nota 115, una nota breve. No es posible decidir con certeza a qué intentos aludía Freud. Eso, justamente. Le repito esto. Esto de aquí yo no lo entendí. Estamos hablando de 1895. Ajá. No, no vivía yo en esa época. No se sabe a qué se refiere Freud con esta frase. Y eso, por supuesto, no estamos hablando de un texto que Freud quisiera compartir con sus discípulos. Estamos hablando de un texto que era de un amigo hacia otro. Ajá. Dice la nota. En cuanto a las concepciones neurofisiológicas, puede remitirse, sin embargo, a las obras completas de E. Fleisch von Marxow, con un esbozo biográfico de Sigmund von Exner, en lo que respecta a las relaciones entre fisiología y psicología, y en las obras del propio Exner, en particular su intento de explicación fisiológica de los fenómenos psíquicos, 1894. En la página 225 de esta última obra se lee el siguiente pasaje. Todos los fenómenos de la cualidad, digamos, la forma y la cantidad, la intensidad en las sensaciones, percepciones y representaciones conscientes pueden reducirse a excitaciones cuantitativamente variables de diversos segmentos de esta masa de vías. Es decir, todo se explica por la anatomía. En cuanto a la teoría de la memoria, Freud bien puede haber sido estimulado por la conferencia de Forel sobre la memoria y sus anomalías, 1885, ya que leía asiduamente los escritos de dicho autor. Ajá, fíjense, aquí ya empezamos a ver científicos de tiempos de Freud, con los cuales Freud pudo estar de acuerdo o en desacuerdo, ajá, pero que él no dejaba de estudiarlos. Ujú. Bueno, queridas, queridos, ahora permítanme un segundo, ustedes siguen viendo el texto y ahorita estoy abriendo y listo. Este libro que yo tengo en mis manos lo están viendo en pantalla. Ajá. Obras completas de Sigmund Freud, ediciones Amor-Rortu, bla, 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 bla. Esto ya todo lo compartí, toda la obra de Freud. Esto me emociona ahorita. ¿A quién lo pergeñará? ¿A quién se va a encargar de estudiarlo, de profundizar en su conocimiento? Enos aquí, doctor Sigmund Freud, para el año 2025. Ajá. A ver, el proyecto de psicología es de los últimos. Miren, esto ya forma parte de las cartas a Fliss. Fíjense eso, fíjense. Ustedes se mandan, tal vez ya no cartas, pero esto era la comunicación entre dos amigos. Ajá. Pues fíjate que mi esposa está bien, mis hijos van creciendo, bla, 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 pero yo quería hablarte de lo que creo es la conciencia. Ajá. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres un médico como yo, interesado en estos temas. Ajá. Y todas estas cartas, todo esto ocupa el volumen número 1. Ajá. Aquí está. Proyecto de psicología. Lo encontrarán ya en la descripción de este video, leído y estudiado por su servidor. Pero esto fue lo que no hice cuando lo leí por primera vez. Aquí está justo lo que les comentaba. El, la anécdota que nos cuenta James Strachey.
los pros y contras del texto, ajá, importancia de la obra, todo eso ya lo leímos, lo encontrarán en la descripción, aunque solamente leído por su servidor, no lo verán en pantalla, ajá, y aquí quería llegar. Sí, fíjense, aquí cambia, aquí claramente vemos que es una sí de psique, ajá, la letra sí, griega, PSI. Esta, si mal no recuerdo, la habíamos leído como fi, y esta de acá, una omega. Ujú. Esto, con esto empieza el proyecto de psicología en Ediciones Amorrort. Ajá, fíjense. Y aquí luego empieza cantidad y cantidad. Pero la Q es cantidad de afuera, cantidad del mundo, y la QN es intercelular, entre células. Ajá. Lo que hacemos con la energía que nos llega, la energía que cambiamos, transformamos, canalizamos. Ajá. Ahora, como podrán ver, así, esto es todo. Y con esto nos vamos a quedar hoy. Ajá. Fíjense, una diferencia. El propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, es decir, a saber, presentar los procesos psíquicos como estados cuantitativamente, intensidad, comandados por unas partes materiales comprobables, neuronas, y hacerlo de modo que estos procesos se vuelvan intuibles, comprensibles y exentos de contradicción. El proyecto tiene dos ideas rectoras, ajá, bla, bla, bla. Ujú. Y nuevamente esta frase. Ensayos parecidos son ahora frecuentes. Véase estas notas por James Strachey, el traductor de la obra de Ediciones Amorrort. Ajá. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Creo yo que hemos hecho un buen trabajo para empezar el proyecto de psicología. Y por supuesto, lo vamos a llegar a su término poco a poco. Calculo una hora por video, pero también anticipo, hay capítulos muy chiquititos y capítulos muy extensos. Vamos a dedicar, eh, yo creo que tal vez videos más cortos y alguno que otro video un poquito más largo de una hora. Ajá. Ahorita no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero aproximadamente una hora. Vamos a terminar por hoy, queridas, queridos, para vernos el próximo miércoles de Melanie Klein y viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud, que viene ya el abordaje de la relación de Freud y Carl Gustav Jung, el Judas del psicoanálisis. Nos vemos entonces, queridas, queridos. Bye.